Gondolin es la fortaleza élfica más importante de todas cuantas hubo en la Primera Edad. Siempre fue mi reino élfico favorito desde que leí por primera vez el Silmarillion cuando tenía 13 años. Y aquí en el canal este vídeo es el que más me habéis pedido durante los últimos años, de modo que hoy al fin os contaré absolutamente todo lo que sabemos sobre esta ciudad, el más bello y principal de todos los reinos élficos de la Tierra Media. La fundación de Gondolin se remonta a principios de la Primera Edad, durante el sitio de Angband, cuando Turgon, señor de Nebrast, salió de la ciudad de Vindjamar donde moraba y fue a la isla de Tol Sirion en busca de su primo y amigo Finrod. Juntos viajaron hacia el sur y una noche se detuvieron a descansar en las orillas del río Sirion, más allá de las lagunas del crepúsculo, momento en que el Vala Ulmo, el señor de las aguas, llegó hasta ellos río arriba y les entregó un mensaje en sueños para que la inquietud y la duda los carcomiera y se sintieran llamados a prepararse para un día aciago y a planear una retirada temiendo que Morgoth rompiera el sitio de Angband. Debido a ello, de entonces en adelante, con frecuencia empezaron a errar solos por tierras nunca holladas, buscando a lo lejos y a lo ancho sitios de escondida fortaleza. Finrod acabó construyendo Nargothrond gracias al consejo del rey Thingol, mientras que Turgon recordaba la ciudad que los elfos Noldor tenían en Valinor, Tirion, sobre la colina de Tuna, y como no encontró un lugar ideal donde poder construir algo similar, pues al cabo de un tiempo Ulmo mismo se le apareció y con su guía Turgon descubrió el valle escondido de Tumladen en las montañas circundantes, en medio del cual había una colina de piedra. Entonces supo que había encontrado el lugar que deseaba y decidió construir allí una hermosa ciudad en memoria de Tirion, por la que su corazón sentía nostalgia en el exilio, de modo que regresó a Vindjamar y en reuniones secretas empezó a planear la ciudad de acuerdo con el modelo de la ciudad de Valinor. Estas planificaciones duraron algunos años, hasta que después de la Dagor Aglareb y el infructuoso ataque de Morgoth, a Turgon le volvió la inquietud que Ulmo le había puesto en el corazón, convocó a muchos de los más osados y hábiles de los suyos, los condujo en secreto al Valle Escondido y allí empezaron la construcción de Gondolin, montando guardia alrededor para que nadie los sorprendiera desde fuera y con el poder de Ulmo protegiéndolos desde el río Sirion. Sin embargo, Turgon no estuvo en el valle controlando las construcciones, sino que continuó viviendo en Vindjamar hasta que por fin la ciudad estuvo por completo edificada. Entonces Ulmo se le presentó una última vez, le aseguró que mantendría su poder en las aguas del Valle del Sirion para que nadie advirtiera de su marcha ni nadie encontrara la entrada escondida y profetizó que sería el reino de los elfos que más resistiría contra Morgoth, pero le pidió que no amara la ciudad y afirmó que la verdadera esperanza de la victoria de los Noldor sobre Morgoth no era mediante la fuerza de las armas, sino que eran los Valar. Además, les recordó que el propio Turgon estaba sometido a la maldición de Mandos, según la cual la traición despertaría dentro de sus muros, pero le dijo que cuando ese peligro acechara, enviaría un mensajero en su nombre para que le avisara y le diera esperanza, así que debía dejar en Vindjamar unas armas y una armadura de una talla concreta para ese mensajero. Tras eso, Ulmo volvió al mar. Turgon reunió a todos los suyos, que eran una tercera parte de los Noldor de Fingolfin y una hueste todavía mayor de los Sindar que vivían en Nebrast, partieron en secreto bajo las sombras de Eret Wethrin y llegaron sin ser vistos a Gondolin, sin que nadie supiera a dónde habían ido. La cronología de todos estos hechos es incierta porque fue modificada numerosas veces, pero teniendo en cuenta los datos dispersos que encontramos en el Silmarillion, en el octavo volumen de la historia de la Tierra Media y en la naturaleza de la Tierra Media, si tuviéramos que fechar estos eventos podríamos decir con relativa seguridad que el viaje de Turgon y Finrod tuvo lugar en el año 50 de la Primera Edad, que Turgon encontró el Valle de Tumladen en el año 53, que en el 64 empezó la edificación de la ciudad y que finalmente en el 116, tras 52 años de trabajos ocultos, Gondolin fue acabada y Turgon y su pueblo viajaron hasta allí. Antes de continuar me gustaría dedicar un momento al patrocinador de este vídeo, que es nadie, porque a pesar de que cada mes hay empresas que se ponen en contacto conmigo para que introduzca su publicidad en mis vídeos, yo siempre me niego, porque el único producto que realmente me importa es mi último libro, La Edad del Sol. El otro día pasé por una librería donde siempre solía ver expuestos mis libros y me sorprendió descubrir que ya no tienen ejemplares del primero ni del segundo, sino que tan solo hay ejemplares del tercero, porque es el más reciente.
Eso me hizo darme cuenta que con el paso del tiempo cada vez será más difícil encontrar mis novelas en las tiendas, hasta que dentro de unos años seguramente ya no se venderán, o quizá podrán pedirse por encargo, pero dejarán de estar expuestas en las estanterías. Evidentemente, eso es algo que me entristece, pero es parte del ciclo de vida de los libros, así que antes que desaparezca por completo, os insto una vez más a que compréis La Edad del Sol, la última novela que he publicado y seguramente la última que escribiré en mi vida, porque de verdad creo que es un gran libro y que le gustará a cualquiera que le guste la fantasía. Así que os pido que si os gustan mis vídeos o sentís aprecio por mi trabajo, le deis una oportunidad a esta historia mientras aún sea posible adquirirla en las librerías. Volviendo al vídeo de Gondolin, la cadena de montañas que rodeaba la llanura de la ciudad se llamaba Ecoriath en Sindarin, que significa montañas circundantes. Según la naturaleza de la Tierra Media, el nombre del valle en Quenya era Itumbo Tarmacorto, el valle de las altas montañas circundantes, abreviado como Itumbo o el Tumbo, y traducido al Sindarin como Tum Orkorot, aunque generalmente se lo llamaba Tumladen, que en Sindarin significa valle ancho. En medio de ese valle estaba la colina de Amon Wareth, que era un nombre en Sindarin cuyo significado no se da en el Silmarillion publicado, pero que en la primera versión de la historia es traducido como Colina de la Defensa. Sobre ella se construyó la ciudad, que Turgon nombró en Quenya Ondolinde, que significa canción de piedra o roca de la música de las aguas, porque había fuentes de agua en la colina, pero en Sindarin ese nombre cambió y se convirtió en Gondolin, la roca escondida, mientras que su gentilicio fue Gondolindrim. Gondolin también era conocida como la ciudad de los 7 nombres, si bien esos 7 nombres no se dan ni en el Silmarillion publicado ni en ninguna de las versiones más avanzadas de la historia, sino que para saber cuáles eran debemos remontarnos a la primera versión, donde se indicaba que eran Gondobar, ciudad de piedra, Gondolimbar, ciudad de los que habitan entre piedras, Gondolin, piedra cantante, Guarestrin, torre de la vigilancia, Gar Thurion, lugar secreto, Loth, flor, y Lothengriol, lirio que florece en el valle. Sin embargo, es posible que alguno de estos 7 nombres hubiera sido retocado en caso que Tolkien los hubiera revisado, y en caso de que no hubiera cambiado nada, tendríamos 2 significados diferentes para Gondolin, roca escondida y piedra cantante, aunque en general también solía referirse a ella como el reino escondido o la ciudad escondida. Debéis recordar que en Gondolin había mezclados 2 grupos de elfos distintos, los Noldor que habían viajado desde Valinor en la hueste de Fingolfin bajo el mando de Turgon y los Sindar que se habían unido a Turgon durante las primeras décadas que gobernó en Nebrast. Como a comienzos de la Primera Edad el rey Thingol había prohibido a los elfos Sindar hablar el Quenya en Beleriand, todos los elfos Noldor de Beleriand aprendieron el Sindarin para poder comunicarse con sus parientes, lo que provocó que, una vez instalados en Gondolin, para la mayoría de sus habitantes el Quenya se convirtiera en una lengua libresca y usaran el Sindarin como lengua cotidiana, si bien en la casa de Turgon se siguió hablando en Quenya diariamente, y de hecho esa fue la lengua de la infancia de Earendil, además de que había algunos elfos que también la empleaban como lengua de uso corriente, aunque debían ser bastante pocos en proporción con los que hablaban Sindarin. Turgon se autoproclamó rey de Gondolin, y en la ciudad vivían también 2 princesas, su hermana Aredel Arfeinel y su hija Idril, aunque no había reina, porque Elenwe, la esposa de Turgon, había muerto en el cruce del Hecaraxe un siglo antes de la fundación de Gondolin. No obstante, Aredel se acabó cansando de vivir en ese reino, porque anhelaba la libertad de las grandes tierras exteriores, así que le acabó pidiendo a Turgon licencia para marcharse. Él accedió a regañadientes cuando ella le prometió que viajaría al oeste para visitar a Fingon, su hermano mayor, y designó a 3 señores para que la escoltaran por el camino. Pero en medio del viaje, Aredel confesó que había mentido a Turgon y que su intención no era visitar a Fingon sino a sus primos, los hijos de Feanor, que vivían al este. Así pues, cambiaron de dirección y cuando pasaron por Nan Dungorcep, Aredel se extravió y perdió a su escolta, quienes la buscaron en vano, pero fueron perseguidos por las arañas de la prole de Ungoliant que habitaban esa zona y apenas pudieron escapar con vida, de modo que al final no tuvieron más remedio que regresar solos a Gondolin. Aredel acabó llegando a Nan Elmoth, donde vivía Eol, el elfo oscuro, quien se enamoró de ella, la tomó por esposa y tuvieron a un hijo llamado Maeglin. Con el tiempo, Maeglin mostró mucho interés en las historias de los Noldor, en especial de Gondolin, pues su madre le contó que allí no había ningún heredero varón, de modo que al final la convenció de viajar a ese reino sin su padre, si bien Eol los siguió hasta las mismas puertas de la ciudad.
Una vez allí, los tres fueron bien recibidos y Turgon permitió a Éol morar en Gondolin, aunque le prohibió volver, porque su ley era que quien encontrara el camino a sus puertas no podría salir jamás de las montañas circundantes. Pero Éol dijo que tanto él como Maeglin volverían al exterior, a lo que Turgon replicó que debía escoger si vivir allí o morir allí, pero que no podía irse, de modo que Éol escogió la muerte, sacó una jabalina para matar a su hijo, pero Aredel se interpuso y fue ella quien murió en su lugar. Como consecuencia de tal asesinato, Éol fue llevado al Carak-Dur, un precipicio de piedra negra sobre la ladera norte de la colina de Gondolin, donde fue arrojado y murió, mientras que Maeglin, ahora huérfano tanto de padre como de madre, permaneció en la ciudad y a medida que pasaron los años fue prosperando y se acabó ganando la estima tanto del pueblo llano como de su tío, el rey Turgon. Sin embargo, he aquí que en el fondo Maeglin se enamoró de Idril, aunque la deseaba sin esperanzas, no solo porque eran primos de primer grado y los elfos no se desposaban con parientes tan cercanos, sino además porque Idril no le quería. Así pues, Maeglin intentó imponerse en otros asuntos, sin esquivar faena ni peso si de ese modo ganaba en poder. Reunió a su alrededor a todos los que se interesaban por la herrería y la minería y exploró la Secoriath, donde encontró minas y ricos filones de metales diversos, pero aun con el paso de los años continuaba observando a Idril y el amor se le ennegreció en el corazón, de modo que en medio de toda la dicha del reino de Gondolin se había sembrado una oscura semilla maligna. Según el Silmarillion publicado, Aredel se fue de Gondolin y dio luz a Maeglin 200 años después de la construcción de la ciudad, pero en la naturaleza de la Tierra Media se nos explica que Tolkien se arrepintió de haber dado esa fecha, porque eso significaba que Maeglin era demasiado joven como para ser considerado adulto entre los elfos y albergar sentimientos por Idril, de modo que anticipó las fechas para que Maeglin fuera mayor y acabó escribiendo que nació en el año 120 de la Primera Edad, mientras que su llegada a Gondolin y el asesinato de sus padres se produjo en el año 400. Geográficamente, el Valle Escondido de Tumladen había sido en los albores del mundo un gran lago con una isla, rodeado por un anillo de montañas altas y escarpadas, cuyas aguas habían excavado un túnel profundo en las montañas que salía hacia el oeste y se unía como afluente al río Sirion de Beleriand. Pero con el tiempo, ese lago se secó y desapareció, de modo que el túnel entre montañas se convirtió en un camino, el lago en una llanura verde y la isla en una colina de piedra lisa y dura. Según una nota en la naturaleza de la Tierra Media, los enanos fueron los primeros en descubrir aquel valle durante la Edad de los Árboles, pero por alguna razón no se instalaron allí ni iniciaron trabajos, sino que lo dejaron abandonado, de modo que cuando Ulmo llevó a Turgon hasta allí en la Primera Edad, el valle seguía desierto. Cuando empezaron la construcción de Gondolin, los elfos pulieron las laderas de la colina hasta que adquirieron la suavidad del cristal oscuro y allanaron la cima para construir la ciudad, salvo el punto central, donde se irguieron la torre y el palacio de Turgon, y también nivelaron la llanura hasta que fue como un jardín de hierba recortada para que nada pudiera caminar o reptar furtivamente sin ser visto. Además, y quizá como vestigio del lago ancestral que allí había habido, la ciudad estaba repleta de fuentes y aguas blancas caían resplandeciendo débilmente por las laderas centelleantes de la colina. De entre todos los elfos de Valinor que establecieron reinos en la Primera Edad, solo los de Gondolin usaron su arte plenamente para construir casas hermosas y con objetivo no meramente defensivo o bélico, sino como moradas, lo que convirtió esa ciudad en la más bella de todas cuantas había en Beleriand. Las puertas eran de acero, de mármol las estancias, los muros elevados y blancos, las escaleras pulidas, había caminos blancos y jardines verdes. En el patio del rey, Turgon en persona talló imágenes hechas con metales preciosos de los dos árboles de Valinor. El de oro se llamó Glingal, que significa llama colgante, en memoria de Laurelin, y el de las flores de plata se llamó Belfil, traducido como divina irradiación, en recuerdo de Telperion. En la primera versión de la historia, la descripción de Gondolin es todavía más detallada y se nos dice que las murallas eran de piedra, que había altas torres, que las escaleras de piedra y mármol estaban orilladas por esbeltas balaustradas, que las calles eran anchas, empedradas y orladas de mármol, con hermosas casas, plazoletas rodeadas de flores de colores brillantes y muchas torres de mármol blanco, delicadas, de graciosas formas y con hermosísimas figuras grabadas, y que las plazas estaban decoradas con fuentes y llenas de pájaros que cantaban en las ramas de sus vetustos árboles.
Para terminar, se indicaba que la torre del Palacio del Rey era la más alta de la ciudad y que el agua de la fuente que había ante sus puertas se elevaba a 27 brazas en el aire y caía en una lluvia cantarina de cristal. Los pájaros que vivían allí eran blancos como la nieve, sus cantos eran más melodiosos que el arrullo de la música, y a ambos lados de la puerta del palacio es donde estaban los dos árboles tallados por Turgon. La única manera de llegar a ese valle escondido era a través del afluente que descendía desde el antiguo lago hasta el Sirion, aunque ese afluente estaba ahora seco y en el exterior de las montañas no era más que una cañada ascendente llena de piedras, que los elfos ocultaron para que pareciera obra del viento y las aguas, y que después de muchas millas llegaba hasta el túnel totalmente oscuro en el que esperaban los primeros guerreros elfos, los de la guardia exterior. Tras ellos, el túnel conducía hasta el primero de los 7 portales, que daba paso a Orfalk Ekor, un barranco de altura incalculable que había entre las montañas, del que no se podía escapar o escalar, sino simplemente continuar adelante en un camino que te llevaba por 7 portales, en cada uno de los cuales había una guardia de soldados. Estos portales eran enormes, estaban magníficamente adornados y durante casi toda la vida de Gondolin solo hubo 6, que eran el de madera, el de piedra, el de bronce, el de hierro, el de plata y el dorado. Pero tras la Nirna de Zarnoediad, Maeglin labró el Portal de Acero, también conocido como el Gran Portal, que fue el 7º y último, tras el cual se llegaba a un elevado prado que daba directamente sobre el valle de Tumladen. Cabe destacar que el 4º portal, el de hierro retorcido, estaba situado en el corazón de las montañas circundantes, que a partir de ahí el desfiladero se volvía más ancho y menos escarpado, y que crecían junto al camino las flores Simbelmine, las mismas que había en los montículos de los reyes de Rohan, que aquí eran llamadas huilos en Sindarin. Para terminar con la sección de geografía, tan solo cabe mencionar que Gondolin es considerada un reino, dado que tenía un rey, que era Turgon, pero el reino en sí solo constaba de la ciudad propiamente dicha y el valle escondido, nada más. En el reino de Gondolin no había otras ciudades ni aldeas o pueblos, ni sus fronteras se extendían más allá de las montañas circundantes, sino que el reino tan solo constaba de la ciudad de Gondolin, el valle de Tumladen y la parte interna de las montañas donde Maeglin y sus mineros cavaban en busca de metales. Así pues, aunque la ciudad era increíblemente bella, su ejército muy poderoso y Morgoth siempre le tuvo miedo, en realidad se trataba de uno de los reinos más pequeños que existieron nunca en la Tierra Media, aunque los elfos, por suerte, no vivían solos allí, porque en las cumbres de las montañas al sur de Gondolin, llamadas Chrysaegrim, tenían sus nidos las grandes águilas de Manwë, siempre dispuestas a ayudar en la vigilancia de Gondolin, cuyo rey era la gran águila Thorondor. La ciudad de Gondolin se embelleció y vivió en paz durante más de 300 años sin ningún contratiempo o hecho de importancia hasta que en el año 455 estalló la Dagor Bragollach y Fingolfin, el padre de Turgon, murió en combate singular contra Morgoth, quien quebró su cuerpo y pretendía arrojarlo a los lobos, pero Thorondor llegó volando, aferró el cuerpo de Fingolfin y lo puso sobre la cima de una montaña al norte de Gondolin, donde Turgon construyó un alto túmulo de piedras. Cuando estalló la Dagor Bragollach, los jóvenes hermanos Húrin y Huor se encontraban de visita en el bosque de Brethiel, donde ambos lucharon contra los orcos, pero fueron separados y perseguidos en el fragor de la batalla hasta el vado de Briciac, donde habrían caído de no haber intervenido el poder de Ulmo, que les permitió escapar hasta que Thorondor los vio, envió a 2 águilas en su ayuda y los llevaron volando a Gondolin. Entonces, Húrin y Huor vivieron como huéspedes del rey Turgon casi por un año, pero luego de ese tiempo quisieron volver a su casa, y con la excusa de que los habían traído volando y no sabían exactamente dónde estaba la ciudad, Turgon les permitió marcharse volando con las águilas. La Dagor Bragollach fue una batalla terrible en la que las huestes de Morgoth quebraron el sitio de Angband y mataron a muchos elfos, pero aún así Turgon no permitió que nadie de Gondolin partiera a la guerra, porque creía que aquello era el principio de la caída de los Noldor, a no ser que llegara ayuda de los Valar. Por tanto, envió en secreto a varios mensajeros al mar para que navegaran al oeste en busca de Valinor, pero ninguno lo consiguió. Tras la primera acometida, los reinos élficos de Beleriand consiguieron rehacerse de los efectos de la Dagor Bragollach y volvieron a aliarse para intentar un nuevo asalto contra Morgoth. Las noticias de tales planes llegaron incluso a Gondolin, probablemente gracias a las águilas, y aquella vez Turgon sí que decidió intervenir, de modo que salió acompañado por su ejército, entre ellos Maeglin, pues a pesar de su frustración era osado y valiente y rechazó quedarse en Gondolin como regente del rey, sino que prefirió ir a la guerra junto a Turgon.
El ejército de Gondolin fue apostado en el sur, montando guardia en el paso del Sirion, cuando dio comienzo la Nirnaeth Arnoediad, batalla en la que Turgon evitó que la mayor parte de los suyos intervinieran en la frenética embestida inicial, para luego hacer sonar sus trompetas y avanzar con el cuerpo principal de su ejército en ayuda de su hermano Fingon. La falange de la guardia de Turgon irrumpió en las filas enemigas y él se abrió paso con la espada para llegar junto a su hermano, donde estaban también Húrin y Huor, ya adultos y curtidos guerreros. Pero las huestes de Maedhros huyeron desperdigadas. Fingon y Turgon fueron atacados por una ola de enemigos 3 veces mayor que todas las fuerzas que les quedaban, y Gothmog, el señor de los Balrogs, rechazó a Turgon y Húrin hacia el marjal de Serek. Así fue como Fingon luchó solo y murió a manos de Gothmog, y el campo se perdió. Entonces, Húrin instó a Turgon a irse para que Gondolin permaneciera a salvo, Huor profetizó que de él y del rey se levantaría una nueva estrella, y finalmente Turgon convocó lo que quedaba de las huestes de Gondolin y lo que pudo reunir del ejército de su hermano, y se retiró hacia el sur. Sus capitanes Ecthelion y Glorfindel guardaron los flancos derecha e izquierda, mientras Húrin y Huor protegieron la retaguardia con sus hombres. Así, Turgon se abrió camino hasta que cruzó el Sirion y escapó, desapareciendo en las montañas y quedando oculto a los ojos de Morgoth, aunque a cambio todos los guerreros de la casa de Hador murieron en el marjal de Serek, salvo solo Húrin, que fue capturado y llevado con vida a Angband. En el año 472, durante el invierno posterior a la batalla, Rian, la esposa de Huor, parió a su hijo, Tuor, que vivió 16 años con los elfos Sindar, luego fue esclavizado durante 3 años, acabó escapando y vivió otros 4 años como proscrito solitario, hasta que el Vala Ulmo le puso en el corazón el deseo de abandonar aquella tierra, así que en el año 495 viajó al oeste hasta llegar a Vindjamar, donde encontró el escudo, la cota, la espada y el yelmo que Turgon había dejado antes de abandonar la ciudad. Al salir fue a la costa y Ulmo en persona se le apareció, instándole a que fuera a Gondolin como mensajero y diciéndole que le procuraría un guía para que le acompañara. Pues he aquí que tras la Nirnaeth Arnoediad, Turgon volvió a enviar mensajeros a la desembocadura del Sirion y con la ayuda de Círdan, el carpintero de barcos, estos mensajeros partieron en 7 navíos hacia el oeste en busca de Valinor, pero los 7 naufragaron y todos sus marineros murieron, salvo uno, Boronwe, a quien Ulmo salvó y lo dejó en Nebrast, donde se encontró con Tuor y lo guió hasta Gondolin. Cuando llegaron ante el rey, Tuor transmitió el mensaje de que todos los elfos debían abandonar la ciudad y bajar por el Sirion hasta el mar si no querían morir. Pero Turgon se había vuelto orgulloso, amaba la belleza de su ciudad y confiaba en el secreto y en la fuerza inexpugnable de esas tierras, además de que su pueblo no deseaba volver a mezclarse en los males de los elfos y los hombres del exterior, ni regresar a Valinor por el camino del miedo y del peligro, y Maeglin habló en contra de Tuor con palabras que parecieron convincentes, de modo que al final el rey rechazó el consejo del Vala Ulmo. Sin embargo, el miedo a la traición despertó en su corazón, de modo que cerraron las puertas escondidas de las montañas circundantes, y desde entonces nadie salió nunca de Gondolin en misión de paz o de guerra, y aunque Thorondor les anunció la caída de Nargothrond y la ruina de Doriath, Turgon hizo caso omiso, cerró los oídos a los males de fuera, hizo voto de no marchar nunca al lado de ningún hijo de Feanor, y prohibió a su pueblo que atravesara el cerco de las colinas. Así pues, Tuor estuvo obligado a permanecer en Gondolin, donde se hizo poderoso en mente y estatura, aprendió la ciencia de los elfos, se enamoró de Idril y ella de él, y el odio secreto de Maeglin fue cada vez mayor, porque aún deseaba a Idril por sobre de todas las cosas, como heredera única que era del rey de Gondolin. Pero tan alto estaba Tuor en la estima del rey después de haber vivido allí 7 años, que Turgon no le rehusó ni siquiera la mano de su hija, porque aunque no quería hacer caso a Ulmo, entendía que su destino estaba atado a aquel a quien Ulmo había enviado, y no olvidó las palabras que Huor le había dicho antes de separarse. Así pues, en el año 502 se celebró una gran fiesta, porque Tuor se había ganado todos los corazones, excepto los de Maeglin y sus secuaces secretos, así que se desposó con Idril y en la primavera del año siguiente nació su hijo Eärendil. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, Morgoth no cesaba de pensar en Gondolin, porque se trataba del último reino de Beleriand que le faltaba por conquistar, de modo que torturó a Húrin para que le revelara lo que sabía de la ciudad, y como Húrin se negó y se burló de él, Morgoth lanzó una maldición a toda su familia gracias a la cual tanto sus hijos como su esposa murieron.
Después de 28 años de cautiverio, Morgoth lo liberó. Húrin viajó hasta la Secoriath esperando que las águilas lo recogieran y lo llevaran a Gondolin, pero el rey Turgon se negó, y Húrin, sin saber que los espías de Morgoth lo vigilaban, gritó pidiendo que le dejaran entrar en la ciudad. Pero nadie respondió. Los que lo vigilaban alcanzaron a oír lo que decía, y gracias a eso Morgoth descubrió al fin en qué región se encontraba el reino secreto de Gondolin. A pesar de que nadie en la ciudad sabía eso, Idril, que era sabia y previsora, se sintió inquieta, así que convenció a Tuor para que preparara un camino subterráneo que descendiera desde la ciudad hasta más allá de los muros, en dirección norte, y pidió que muy pocos supieran de él, en especial Maeglin, porque desde que lo había visto por primera vez, Idril sospechaba de él. Y sospechaba con razón, porque un día Maeglin condujo a sus mineros más allá del cerco de las colinas, desobedeciendo la ley, y como Morgoth había aumentado la vigilancia en esa región desde la revelación de Húrin, pues los orcos lo encontraron, lo capturaron y lo llevaron a Angband, donde Morgoth le torturó y Maeglin acabó comprando su vida al revelarle el sitio preciso en el que se encontraba Gondolin. Con eso, Morgoth le prometió el señorío de Gondolin en calidad de vasallo y la posesión de Idril cuando el reino hubiera sido tomado, y lo envió de regreso a la ciudad por miedo a que alguien sospechara y para que ayudara al ataque desde dentro cuando fuese la hora, de modo que de entonces en adelante Maeglin vivió en los recintos del rey Turgon con cara sonriente y maldad en el corazón. Antes de continuar con el final de la historia, vamos a detenernos un momento para hablar de los habitantes de Gondolin que conocemos. Tal como hemos visto hasta ahora, además de los personajes de la casa real, que eran Turgon, Idril, Tuor, Eärendil y Maeglin, hemos hablado de otros 3 elfos que vivían en Gondolin. Boronwe, que era el que acompañó a Tuor hasta Gondolin, Ecthelion y Glorfindel, que eran los capitanes que vigilaron los flancos del ejército de Turgon durante la Nirna Zarnoediad. En el Silmarillion publicado también se menciona a un cuarto elfo de Gondolin, que es el padre de Boronwe, llamado Aranwe. Sobre su historia se profundiza en los cuentos inconclusos, donde se indica que Aranwe era un elfo noldo de Valinor y que su esposa era una elfa Sinda pariente de Círdan, a quien Aranwe conoció en Nebrast, por lo que Boronwe no nació en Valinor durante la Edad de los Árboles, sino en Vindjamar a comienzos de la Primera Edad. En consecuencia, Boronwe es uno de los pocos elfos con nombre que no pertenece a ninguna de las 3 casas reales de los elfos y que sabemos que tenía sangre mezclada de los Noldor y los Sindar. Ni de Aranwe ni de su esposa se nos da ningún otro dato en ningún texto, de modo que no sabemos qué les ocurrió, si murieron en Gondolin o si escaparon con vida. Pero por fortuna, en los cuentos inconclusos aparece otro habitante de Gondolin, Elem Makil, el capitán de la guardia exterior que encontró a Boronwe y Tuor cuando llegaron a la ciudad, aunque tampoco sabemos si sobrevivió o no a la batalla final. Por último, en los diferentes tomos de la historia de la Tierra Media aparece el 6º habitante que conocemos de Gondolin, el famoso Pengolod, el mayor filólogo elfo de toda la historia, quien no es mencionado nunca en ninguno de los libros principales de Tolkien, pero que cobra un peso muy importante en los ensayos de la Tierra Media menos conocidos y del cual sí que sabemos que sobrevivió a la destrucción de la ciudad. Además de estos 6 personajes, en la primera versión de la historia también son mencionados otros 3 habitantes de Gondolin: Meleth, la nodriza de Eärendil, Hendor, un sirviente de Idril, y Legolas, uno de los que huyeron de Gondolin. No obstante, este Legolas no es el mismo Legolas del Señor de los Anillos, sino que simplemente fue el primer uso que le dio Tolkien a este nombre, igual que más adelante, en la primera versión de Beren y Lúthien, apareció un elfo llamado Gimli, pero su semejanza con los personajes del Señor de los Anillos es únicamente con los nombres, porque tanto el Legolas de Gondolin como el elfo Gimli desaparecerían posteriormente y 3 décadas después Tolkien reutilizó sus nombres para 2 de los miembros de la Comunidad del Anillo. Por tanto, este Legolas no solo no es el del Señor de los Anillos, sino que además, si Tolkien hubiera reescrito la historia de Gondolin, es posible que lo hubiera eliminado por completo o que le hubiera cambiado el nombre. Y, del mismo modo, tampoco sabemos si habría mantenido a Hendor y Meleth o si los habría eliminado. Pasemos ahora a hablar de la organización militar de Gondolin. Es importante destacar que Maeglin, que dirigía a los mineros, apreciaba en especial el duro hierro que podía extraer en la mina de Angabar, que se encontraba al norte de las montañas circundantes, de donde obtuvo gran riqueza en acero y metal forjado, de modo que las armas de los Gondolindrim se hicieron cada vez más fuertes y afiladas.
Se nos dice que el ejército de Gondolin que fue a la Nirna de Zarnoediad constaba de 10.000 soldados fuertes con brillantes cotas de malla, largas espadas y lanzas como un bosque, y que avanzaban en columnas resplandecientes como ríos de acero al sol. Además, en la primera versión de la historia se indica que alrededor del valle de Tumladen había siempre vigías que observaban sin cesar desde las montañas, en constante alerta ante un posible ataque en caso que su fortaleza fuera descubierta, y también que con los siglos habían acumulado tantas flechas que incluso si todos sus habitantes se hubiesen puesto a disparar con sus arcos sin cesar durante día y noche, no las habrían agotado en muchos años. En la cueva de los trolls del Hobbit, la compañía de Thorin encontró dos espadas de Gondolin, llamadas Glamdring y Orcrist, la primera de las cuales, según Elrond, era la espada del rey de Gondolin. Ninguna de estas dos espadas es nunca mencionada en los textos de la Primera Edad, pero no tenemos razón por suponer que Elrond se equivocaba, de modo que Glamdring, la espada de Gandalf, sería la antigua espada del rey Turgon, que aparece en los cuentos inconclusos y es descrita como una espada blanca y dorada en una vaina de marfil. Por otro lado, nunca se nos da ninguna pista sobre quién fue el propietario original de Orcrist, la espada que más tarde se quedó Thorin, pero entre los fans existe la teoría de que Orcrist era la espada de Ecthelion, básicamente porque como Orcrist era una espada famosa por matar a muchos orcos y Ecthelion era el más importante de los capitanes de Gondolin, pues podría tener sentido que él fuera el guerrero que mató a más orcos y que por tanto Orcrist fuera su arma. Sin embargo, y como digo, esto no es más que una teoría de los fans, y la realidad es que nunca podremos saber quién fue el propietario de Orcrist, porque en Gondolin había muchísimos guerreros que sin duda hicieron méritos suficientes como para que sus espadas se volvieran famosas. Además, cabe destacar que, por lo que sabemos de estas dos espadas y dardo, todas las hojas forjadas en Gondolin se volvían azules cuando había orcos cerca. En los cuentos inconclusos también se nos describen los soldados que vigilaban cada uno de los 7 portales de Gondolin, diciéndonos que los del primer portal eran Noldor vestidos de malla y con espadas, los del segundo vestían de gris, los del tercero llevaban hachas de hojas rojas y la mayoría eran Sindar, los del cuarto llevaban mantos, mallas y largos escudos negros con viseras en forma de pico de águila en los cascos, los del quinto eran 200 arqueros vestidos de blanco con mallas de plata y yelmos de cresta blanca, los del sexto eran 300 arqueros con arcos largos, cotas de malla doradas, largas plumas doradas coronando sus yelmos y grandes escudos redondos y rojos como llamas de fuego, y los del séptimo eran jinetes con caballos blancos y grises, cuyo capitán era Ecthelion, quien vestía todo de plata, sobre su yelmo resplandeciente llevaba un dardo de acero terminado en un diamante, y su escudo brillaba como cubierto de gotas de lluvia, pues estaba hecho con 1.000.000 de tachones de cristal. La primera versión de la historia de Gondolin, a la que ya me he referido varias veces a lo largo de este vídeo, se encuentra publicada en el segundo volumen de la historia de la Tierra Media y se trata de la única versión acabada que existe sobre esta historia, porque todos los textos posteriores se quedaron a medias o bien fueron meros resúmenes generales que no incluían casi ningún detalle. En consecuencia, hay mucha información que se encuentra presente en la primera versión que no podemos contrastar con ningún otro texto y que no sabemos si puede considerarse canon o no, porque no sabemos qué cambios habría realizado Tolkien si la hubiera actualizado durante los 50 años que pasaron desde que escribió la primera versión hasta que falleció. En especial, destaca que en esta primera versión se explica que el ejército del reino estaba dividido en 12 casas o linajes diferentes. La casa del rey, que son descritos como una hueste poderosa cuyos colores eran blanco, dorado y rojo y sus emblemas la luna, el sol y el corazón escarlata. La casa de Maeglin, cuyo emblema era un topo negro, aunque en sus ropas o armaduras no llevaban ningún distintivo, sino que iban con arreos negros, cascos redondos de acero cubiertos con piel de topo y hachas de 2 filos como azadones. La casa de la Fuente, con su señor Ecthelion, a quienes fascinaban la plata y los diamantes, empuñaban espadas muy largas y brillantes, blandían bastones y marchaban a la batalla acompañados por la música de sus flautas. La casa de la Flor Dorada, que lucía un sol de rayos abiertos en los escudos. Su señor Glorfindel llevaba una capa bordada con hilos de oro de tal manera que estaba cubierta de celidonias como una campiña en primavera, y sus armas lucían damasquinados de oro trabajado con gran habilidad. La casa del martillo iracundo, cuyo emblema era el yunque y en sus pesados escudos lucían un martillo que lanzaba chispas al golpear. Sus colores eran el dorado y el negro. Iban armados con mazos. Entre ellos contaban a los mejores herreros y artesanos. Todos veneraban a Aule y su señor Rock,
era el más fuerte de todos los elfos de Gondolin, la Casa del Pilar y la Casa de la Torre de Nieve, que a pesar de ser dos linajes separados, ambos obedecían a un mismo señor, Penlod, que era el más alto de todos, los de la Golondrina, que tenían un abanico de plumas en los yelmos, llevaban arreos blancos, azul oscuro, púrpura y negro, lucían una punta de flecha en sus escudos y su jefe, Duilin, era el más veloz para correr y el arquero más certero, los del Arco Celestial, que poseían incontables riquezas, lucían una gama esplendorosa de colores, llevaban los brazos cubiertos de joyas que fulguraban con la luz del cielo, sus escudos eran azul cielo, su tachón de adorno estaba hecho con 7 gemas, rubíes, amatistas, zafiros, esmeraldas, crisoprasa, topacio y ámbar, y en los yelmos lucían un ópalo de gran tamaño. Su jefe, Egalmoth, llevaba una capa azul bordada con estrellas de cristal y era el único elfo que luchaba con una espada curva. En conjunto, de la Golondrina y del Arco Celestial era de donde provenía la mayoría de los arqueros de la ciudad. Los del árbol, que llevaban atavíos verdes, luchaban con porras tachonadas de hierro o con ondas, y su jefe, Galdor, era el más valeroso de todos los de Gondolin, con la excepción del rey, y los del arpa, que iban adornados con borlas de plata y oro, y en su blasón brillaba un arpa de plata sobre un fondo negro, pero su jefe, Salgant, era un cobarde que adoraba a Maeglin, era pesado y rechoncho, lucía un arpa de oro y era el único que marchaba a caballo. En total, estos sumarían 11 casas con 10 caudillos, pero además Idril aconsejó a Tuor elegir con cuidado a los señores y guerreros más valientes y fieles para informarles de que estaban construyendo un pasadizo secreto y para que pudiera organizarlos en un intrépido grupo de guardianes, y en previsión de que nadie sospechara de ellos, le dijo que les diera su emblema para que se convirtieran en sus súbditos, bajo pretexto público de que él era un gran señor y pariente del rey. Tuor así lo hizo, y de este modo nació la 12ª Casa de Gondolin, la hueste de Lala, cuyos miembros lucían en los yelmos figuras que parecían alas de cisne o de gaviotas y el emblema del ala blanca en los escudos. Esta fue la única heráldica de la que hay constancia en textos posteriores, cuyo trasfondo se desarrolló más al contar que los cisnes habían sido la señal de la familia adoptiva de los elfos Sindar que habían criado a Tuor, que quienes guiaron a Tuor hasta Vinyamar fueron 7 cisnes, que al salir de esa ciudad cada uno de esos 7 cisnes se arrancó una pluma del ala para ofrecérsela y él se las puso en la cresta de su yelmo, y que Ulmo profetizó su emblema al indicarle a Turgon que el escudo que debía dejar para su mensajero debía ser azul con el grabado de un ala blanca de cisne. Por tanto, en la primera versión, estas eran las 12 casas de Gondolin con sus 11 señores, si bien, posteriormente, nunca se volvió a hablar de las 12 casas, y como 3 décadas después Tolkien escribió que había 7 puertas y que cada puerta contaba con grupos de guerreros que portaban diferentes atavíos y colores, e incluso que Ecthelion, que antiguamente había sido el señor de una de las 12 casas, ahora era el capitán de una de las 7 puertas, hace pensar que a lo mejor su intención era reducir el número de casas de 12 a 7 por cada una de las puertas. Además, de los 11 señores, en el Silmarillion publicado solo se mencionan 5, y el problema de los otros 6 es que no sabemos si habrían seguido existiendo en versiones actualizadas de la historia. En el segundo volumen de la historia de la Tierra Media, Christopher Tolkien admitió que Rock debería haber sido mencionado en el capítulo de la caída de Gondolin del Silmarillion, igual que también son mencionados Ecthelion o Glorfindel, pero que eliminó su referencia porque no le cabía ninguna duda de que, si su padre hubiera revisado el pasaje, no habría permitido que un señor elfo de Gondolin tuviera ese nombre tan feo, sino que se lo habría cambiado. Pero como Christopher no sabía cuál sería ese cambio, pues eliminó totalmente la referencia a Rock. Penlod y Salgan son otros 2 nombres que Tolkien no volvió a usar, así que en una posible versión definitiva quizá también los hubiera cambiado, mientras que en el caso de Egalmoth, Duilin y Galdor sabemos que los nombres sí que le gustaban, porque los 3 son usados en El Señor de los Anillos, los 2 primeros como nombres para diferentes señores de Gondor y el tercero para el nombre de un elfo que aparece en el Concilio de Elrond, del cual en el 9º volumen de la historia de la Tierra Media incluso llegó a plantearse la idea de que ese Galdor fuera el mismo Galdor de Gondolin. Además, cabe destacar también que en uno de los textos que forman el capítulo de Maeglin del Silmarillion publicado, Tolkien expresó su intención de que los 3 señores que Turgon designaba para que escoltaran a su hermana Aredel cuando salió de Gondolin fueran Glorfindel, Ecthelion y Egalmoth, aunque posteriormente decidió no mencionar sus nombres, quizá para que el lector no asociara que eran unos fracasados al haber perdido a Aredel en Nandun Gorcep, de modo que Christopher no los incluyó en el libro, pero eso podría demostrar que Egalmoth todavía estaba presente como uno de los señores de Gondolin.
Y a todo esto todavía cabría saber cómo encajaba Ellen McKill, el capitán de la Guardia Exterior, un personaje que en la primera versión de la historia no existía, pero que surgió más adelante y que no sabemos si su nombre sustituiría a uno de los 11 señores de Gondolin o si simplemente era un capitán menor que estaba por allí. En conclusión, podemos afirmar que el ejército de Gondolin se dividía en diferentes grupos, que en la primera versión eran 12, pero que no sabemos cuántos serían en una versión actualizada, ni tampoco podemos estar seguros de cómo se habrían llamado los señores de cada una de estas subdivisiones, ni si las casas habrían mantenido los mismos nombres y emblemas, salvo la de Tuor, que es la única de la que tenemos confirmación. Como he dicho antes, esta primera versión de la historia es el único texto que describe con detalle el asedio de Gondolin, mientras que todas las demás versiones del Silmarillion, incluida la publicada, son meros resúmenes de 2 párrafos de las 10 o más páginas que dura esta batalla original. Por tanto, para contaros cómo tuvo lugar la caída de Gondolin, me basaré únicamente en esta primera versión, pero vosotros, como espectadores, debéis tener en cuenta eso, que al ser una versión escrita en 1917, siendo de hecho el primer texto que escribió Tolkien sobre toda la Tierra Media, es posible que si más tarde lo hubiera revisado hubiera cambiado algunos de los eventos que os contaré a continuación. Dicho esto, empecemos. Tras las traiciones de Húrin y Maeglin, Morgoth descubrió dónde estaba ubicada la ciudad secreta, así que preparó sus ejércitos y cuando Eärendil tenía 7 años atacó con un ejército compuesto por orcos, lobos, balrogs y dragones y liderado por Gothmog, el señor de los balrogs. Además, lo hizo en tiempo festivo, porque en Gondolin, al llegar la primavera, se celebraba el festival Nostnalothion, el nacimiento de las flores, y al día siguiente era la gran fiesta que ellos llamaban Tarninausta, las puertas del verano, en la que tenían la costumbre de iniciar una solemne ceremonia al llegar la medianoche hasta el alba, cuando empezaban a cantar en coros, pero la luz tiñó las colinas del norte y no las del este, porque Morgoth atacó desde las montañas septentrionales, donde era mayor la altura y menos atenta a la vigilancia. Al darse cuenta de ello, el rey Turgon convocó un consejo con los señores de cada casa y Tuor propuso salir y enfrentarse al enemigo en campo abierto, pero Maeglin aconsejó quedarse en la ciudad, y como Turgon no quería que sus riquezas fueran saqueadas ni su ciudad destruida, aceptó defenderla desde las murallas, aunque todos menos Maeglin y Salgand se opusieran a ello. Así pues, esperaron hasta que los enemigos llegaron a los muros, momento en que los dragones se quedaron a los pies de la colina donde caían las aguas de los arroyos, para que con su fuego se elevara una extensa nube de vapor y la ciudad se sumiera en un calor tan intenso que algunos de sus habitantes incluso se desmayaban. Confiando en la confusión de la batalla, Maeglin se dirigió a la casa de Tuor, que estaba situada junto a las murallas al sur de la ciudad, con la intención de matar a Eärendil y escapar con Idril, mientras que Salgand debía detener a Tuor junto al rey. Pero como Salgand era un cobarde, un pavor mortal se apoderó de él, se marchó cabalgando a su casa y se quedó temblando en su cama, de modo que Tuor pudo ir a despedirse de su esposa e hijo y justo encontró allí a Maeglin cuando intentaba arrojar a Eärendil por la muralla. Entonces Tuor cogió a su enemigo, lo lanzó y su cuerpo golpeó 3 veces en Amon Wareth antes de precipitarse en medio de las llamas, mientras que sus guerreros derrotaban a los de Maeglin, a quienes hicieron huir o también los arrojaron por la muralla. Finalmente, Tuor dejó a Boronwe y a unos pocos en su casa para que protegieran a Idril, y él y el resto de sus soldados partieron a defender la puerta norte. Pues era en esa puerta norte donde Gothmog había ordenado atacar, y Rock y Galdor con sus respectivos guerreros se propusieron defenderla mientras los de la golondrina y el arco arrojaban un diluvio de flechas desde las murallas. Dwylin estaba allí disparando, pero los Balrogs, que en esta versión, en lugar de ser muy pocos y muy poderosos, eran muy numerosos y poco poderosos, lo mataron con una flecha ardiente, para luego seguir disparando dardos de fuego que prendieron los jardines y techos, quemando la ciudad aún sin llegar a entrar en ella. Debido a ello, Rock y sus guerreros cruzaron la puerta y se abalanzaron contra los Balrogs, matando a muchos, pero como al hacerlo se quedaron en campo abierto, Gothmog congregó a todos los Balrogs que quedaban, hizo que rodearan a la hueste de Rock y los mataron a todos, aunque se dice que cada soldado del martillo iracundo dio muerte a 7 enemigos como precio de su propia vida, y con eso se convirtieron en la casa que obtuvo mayor gloria en aquella batalla, aunque ninguno pudo sobrevivir. Las huestes de Morgoth eran tan numerosas que se apoderaron de la puerta y consiguieron entrar en la ciudad, matando a muchos de la golondrina y el arco en la muralla y acabando también con Penlod en una callejuela, junto a muchos de los guerreros de sus 2 casas.
Luego continuaron avanzando hasta llegar casi al centro de la ciudad, hasta la plaza del Pozo del Pueblo, que estaba contigua a la plaza del palacio. Fue entonces cuando el rey Turgon, quien observaba la batalla desde lo alto de su torre, envió a los de Ecthelion, a quienes había mantenido en reserva, los cuales, unidos a los de Tuor, se abrieron paso y llegaron casi hasta la puerta, donde Tuor y Ecthelion en solitario mataron juntos a 6 capitanes orcos y 8 balrogs. Pero las torres de vigilancia eran escombros y había varias brechas en la muralla, así que un látigo de los balrogs hirió a Ecthelion en el brazo izquierdo, haciéndole perder su escudo, y Tuor, después de matar a un dragón, se vio obligado a cargar con su amigo y retroceder con todos los supervivientes que pudo congregar. Consiguieron llegar de vuelta a la plaza del pozo, donde encontraron a Galdor y sus guerreros, que intentaban contener a los orcos, pero enseguida decidieron replegarse a la plaza del palacio porque era más fácil de defender. Fue entonces cuando allí llegó Glorfindel con los últimos de sus guerreros, quienes al comienzo de la batalla se habían dirigido a la puerta para sorprender a los enemigos por el flanco izquierdo, pero ellos mismos habían sido emboscados en el gran mercado, al este de la ciudad, donde lucharon contra los orcos y balrogs que los sorprendieron durante horas, porque aunque el rey quiso enviar a Salgant en su ayuda, él se negó e hizo que sus soldados defendieran la plaza del mercado menor, donde vivía, de modo que aunque al final se rebelaron y ayudaron a Glorfindel, no llegaron a tiempo sino para cubrirles la retirada de vuelta hasta el rey. Después de Glorfindel llegó Egalmoth con las tropas del Arco y la Golondrina, que se habían pasado toda la batalla disparando desde las murallas, para finalmente retroceder, liberar a muchos cautivos y congregar a los rezagados por las calles hasta llegar a la plaza del rey. Al beber de la fuente, Tuor y Ecthelion se reanimaron un poco, y Tuor y Glorfindel despejaron la plaza justo a tiempo antes de que llegaran orcos, balrogs y dragones por el norte desde la callejuela de las Rosas. Entonces la batalla se reanudó. Gothmog apareció y derribó a Tuor, pero antes de poder matarlo, Ecthelion se interpuso. Gothmog le hirió en el brazo derecho, dejando al elfo sin poder mover ninguno de los dos brazos, así que Ecthelion se abalanzó, enterró la púa de su yelmo en el pecho de su enemigo y enroscó las piernas en sus muslos, lo que provocó que ambos cayeran en la profunda fuente del rey. Allí Gothmog murió, mientras que Ecthelion se ahogó debido al peso de su propia armadura. Viendo la muerte de Gothmog, la hueste del rey Turgon, que hasta entonces no había entrado aún en combate, atacó, mataron a 40 balrogs y a un dragón al que empujaron a la fuente, pero al hacerlo las hermosas aguas se evaporaron y el manantial se secó. Con eso, el rey Turgon se rindió, dando por perdida la batalla, arrojó su corona al suelo y subió a lo alto de su torre blanca para morir allí, mientras que los guerreros de su casa se quedaron para no abandonarle, pero Tuor reunió a doncellas, niños y madres, congregó a los guerreros como pudo en los flancos y la zaga y los condujo hacia el sur, atravesando el camino de las pompas mientras Glorfindel defendía la retaguardia. Y como los enemigos se entretuvieron con los guerreros de la hueste del rey, ellos pudieron avanzar sin muchas dificultades hasta Gar Ainon, el lugar de los dioses, donde se habían casado Tuor e Idril, desde donde vieron cómo los dragones aplastaban la base de la torre del rey hasta derrumbarla y así matar a Turgon. De ahí, Tuor condujo a los supervivientes por el camino de las aguas ligeras, pasando por las fuentes del sur, hasta llegar a su casa, que era donde estaba la entrada del pasadizo secreto y donde les esperaban Idril y Boronwe. Entonces entraron en el túnel y circularon cerca de 2 horas bajo tierra hasta salir en medio del valle y ver a lo lejos la colina de Gondolin coronada de llamas. Como el pasadizo se había hecho en secreto, Maeglin no pudo contarle nada de ello a Morgoth, y además el humo del incendio y el vapor de las fuentes hizo que el valle entero quedara cubierto en tinieblas, lo que permitió que los supervivientes recorrieran el valle hacia el norte sin ser vistos, mientras los enemigos se dedicaban al saqueo y pillaje de la ciudad. Salgant es el único de los 11 señores de quien no se sabe qué le pasó, aunque el texto nos da 2 posibilidades. Una, que el fuego lo sorprendió en su lecho y lo mató, y otra, que fue llevado como prisionero a Angband y allí se convirtió en el bufón de Morgoth. Sin embargo, aún no estaban a salvo, porque en las montañas del norte había un pasaje terrible llamado Kirith Thoronath, la grieta de las águilas, donde a la sombra de los picos más altos serpeaba un estrecho sendero junto a un precipicio abismal. Por allí marchaban en línea organizados de la siguiente manera: Galdor a la cabeza con algunos lanceros, a continuación las mujeres menos fatigadas ayudando a enfermos y heridos, con ellos Idril y Earendil. Detrás, Tuor cargando a los heridos, como Egalmoth, seguido por más mujeres con niños y hombres que cojeaban, y en la retaguardia Glorfindel liderando al grupo más numeroso que aún podía luchar.
Así se encontraban cuando cayeron en una emboscada de orcos, con un Balrog entre ellos, que estaban de guardia por las montañas y que los habían visto de casualidad. Atacados por delante y por detrás, Galdor y Glorfindel lograron resistir hasta que llegaron en su ayuda Thorondor y las águilas, pero el Balrog saltó para llegar hasta las mujeres y los enfermos. Glorfindel se abalanzó sobre él para evitarlo y se trabaron en una lucha a muerte sobre el pináculo de una roca. Glorfindel le dislocó un brazo y le clavó una daga en el vientre, lo que hizo que el Balrog cayera de espaldas por el barranco, pero al hacerlo se agarró de los cabellos dorados que se le escapaban al elfo bajo el yelmo y así ambos se precipitaron y se mataron al caer. Las águilas dieron muerte o arrojaron a todos los orcos. Thorondor recogió el cuerpo de Glorfindel y lo cubrieron con un montículo de piedras, para luego continuar su viaje por el Sirion hasta la tierra de los sauces, donde, según la versión original, llegaron cerca de 800 supervivientes, mientras que un tiempo después Tuor condujo a los que quisieron seguirle hasta la desembocadura del Sirion, y según esta versión, allí no llegaron más que unos 320 hombres y 260 mujeres de entre las decenas de miles de habitantes que había tenido la ciudad. Y esta es la historia del reino escondido de Gondolin. Tal como os conté en mi vídeo de Eärendil, los supervivientes se unieron a los de Doriath liderados por Elwing y con el tiempo el propio Eärendil consiguió llegar hasta Valinor, pidió la ayuda de los Valar y voló por el cielo como la más brillante de las estrellas gracias a uno de los Silmarils. Sin embargo, el más importante de todos los reinos que hubo en la Primera Edad y el último que resistió contra Morgoth jamás volvió a levantarse, sino que quedó anegado por el mar tras la Guerra de la Cólera. Así pues, con esto termina este vídeo, que ha sido mucho más largo de lo habitual y bastante difícil de hacer, así que espero que os haya gustado. Recordad que si queréis apoyarme podéis comprar mi última novela y en cualquier caso nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.